Amén. Gracias, Dani. Y este canto, mis hermanos, evoca, puede evocar en nosotros muchos recuerdos y al mismo tiempo parte de la enseñanza que quisiéramos recordar plasmada en la Escritura. Una pregunta muy interesante sería, ¿cómo es que el Señor Jesús, siendo el buen pastor, o bien en la figura de nuestro Dios, cómo es que nos lleva en hombros al redil? Y esa pregunta, que está basada pues en una metaforización que podemos hacer de esta actitud de nuestro Dios o del Señor Jesucristo, está relacionado con la ley, mis hermanos, la ley de nuestro Dios, una experiencia que vivieron aquel pueblo en el pasado. Y esa experiencia, mis hermanos, fue que nuestro Dios les dio una ley que precisamente los cercó. Las ovejas están en un, déjenme así decirlo, como en un corral. Están cercadas y ese cerco de protección, mis hermanos, viene a significar muchas cosas. Y para salir del cerco, había establecidos reglamentos, leyes que podían a las ovejas poder convivir en su medio ambiente, poder, mis hermanos, estando ahí, no involucrarse con las gentes de su alrededor. Pero aún así, si alguno se involucraba y empezaba a caer, a cometer errores, a no obedecer esa ley que los protegía, aún así nuestro Dios los llevaba nuevamente al aprisco, como se utiliza en otra parte de la palabra, la figura en este término. La ley de nuestro Dios, mis hermanos, siempre hay que recordarla. Fue una enseñanza para aquel pueblo, sin duda lo es para nosotros, ¿no? Déjenme hablar en términos pasados. En esa figura de enseñanza para nosotros, obviamente una ley que quería volver pleno, nuestro Dios quería volver pleno a aquel pueblo. Acuérdense que era un pueblo muy primitivo, era un pueblo medio salvaje, por así decirlo. Era un pueblo que necesitaba ser educado, orientado, que creara una personalidad propia como nación. ¿Y cómo lograrlo? Hay muchas formas de hacerlo. Se ha venido estudiando ya desde el principio, Génesis, Éxodo, Levítico, Números, con nuestros expositores anteriores, y nos han guiado en cómo nuestro Dios ha procurado esto a través de los tiempos. Y esta enseñanza permite pues que nosotros permanezcamos en el corral de las ovejas, por así decirlo, ¿no? Entonces, mis hermanos, en este tiempo nos está tocando estudiar, considerar el Deuteronomio. Ya se ha venido abordando de diferentes formas. Ustedes están recibiendo diferentes enfoques que me parecen muy ricos, me parecen muy ilustrativos para nosotros formar un criterio propio. Y esto sin duda viene a edificarnos a muchos de nosotros. Al menos su servidor así lo considera. Yo creo que ustedes coincidirán en parte conmigo, a lo mejor totalmente, pero creo que hay un beneficio sin duda. Entonces, mis hermanos, nos tocó en suerte ahorita estudiar para esta semana los capítulos, si mal no recuerdo, del 15 al 20 o 14 al 20 de Deuteronomio. Por ahí les encargamos que lo leyeran. Ojalá hayan tenido oportunidad de hacerlo. Para ver si nos hacen una pequeña síntesis, algunos elementos que me parecen importantes rescatar, porque el Deuteronomio es la repetición de la ley, ¿se acuerdan, no? Y de esto nos han estado enseñando, se nos ha enseñado. Entonces, la repetición de la ley tiene sentido en muchas formas. Déjenme recordar, voy a poner la presentación por ahí que les hice llegar, mis hermanos, permítanme entonces
por ahí ponerla en pantalla. Por ahí se las hicimos llegar al grupo WhatsApp, por si después alguien desea recordar algún concepto, pues creo que será útil en ese sentido. Permítanme entonces avanzar en la primer lámina. Dice así, breve análisis de los capítulos 15 al 20. Vamos a recordar algo. Recordemos que Deuteronomio es la repetición de la ley, parte central de la alianza con Jehová. Y la propuesta es que la ley es recordada 40 años después de la data dada en Sinaí. Pero algo que hemos venido señalando, mis hermanos, es que esta data de la ley en el recordatorio es recordada con modificaciones y añadidos a la primer data. 40 años después no es una copia exacta de los mandamientos. Obviamente, 40 años después hay reflexión, hay experiencia, hay una visión diferente. Tú y yo, cuando creímos al Evangelio, teníamos una visión. Hoy, años después, tenemos otra. Y la visión se vuelve más completa, sin duda alguna. No creo que sea una evolución o una involución, como dicen algunos, en donde retrocedamos. Yo creo que nos va abriendo un panorama. Entonces eso tenemos que tenerlo presente. Dice el segundo párrafo de esta lámina, dice, se puede decir que es una evolución de su comprensión y entendimiento. Permítanme. Así como de su adaptación a la vida real. ¿Por qué se dice esto? Al parecer, en los planes de nuestro Dios, el tiempo para que el pueblo llegara a su destino cuando salieron de Egipto, mis hermanos, era un tiempo corto de días. No sé si más o menos ustedes recuerden, creo que esto lo vimos con Abraham. Cuando nuestro Dios los llevaba a la tierra prometida, ¿recuerdan más o menos cuántos días se proponía nuestro Dios en que el pueblo llegara a la tierra prometida saliendo de Jerusalén, de Egipto, mis hermanos? No sé si lo recuerden. Más o menos. ¿Cuántos días creen? Fíjense que al empezar a leer Éxodo, por ejemplo, nos habla de que para que llegaran al monte Sinaí, saliendo de Egipto al monte Sinaí, era un camino, nos dice la palabra, de 3 días. No sé si se acuerdan de eso. Y después de ahí, del Sinaí, para llegar ya a la tierra prometida, deberían de pasar otros pocos días. Algunos estudiosos nos proponen 11 días, mis hermanos. 11 días a partir de la salida de Sinaí. Entonces, en pocos días, nuestro Dios tenía planeado que el pueblo llegara a su destino, pero esto no se dio. Entonces vamos a encontrar que la ley que se dio en el Sinaí, mis hermanos, estaba contemplada para ser adaptada, para ser instalada en poco tiempo. Pero el pueblo se tardó muchos años después para llegar a la tierra prometida. 40 años después. Y eso nada más para llegar. Para instalarse como pueblo y vivir plenamente la ley como fue dada, era muy complejo que pasara, que pasara la ley sin evolucionar, que pasara la ley sin una mejor comprensión de las cosas. El pueblo tenía que ser sedentario. El pueblo de Israel normalmente, mis hermanos, en sus épocas primitivas, cuando eran tribus, obviamente, predominaba la actividad pastoril, ¿no? Obviamente a eso se dedicaban, por así decirlo. Tenían otras enseñanzas como esclavos cuando salieron de Egipto,
pues ellos, los últimos años de su existencia ahí, pues se dedicaron a hacer tabiques, ¿no? Entonces, ellos tomaron caminos realmente muy simples, sencillos económicamente hablando. Entonces, nuestro Dios los está preparando para enfrentar nuevos retos en su vida y tenían que prepararse. Entonces, nuestro Dios da los elementos para hacerlo. Voy a avanzar en las láminas. Cuando leemos de los capítulos 15 al 20, mis hermanos, aquí les hago una recopilación de algunas leyes, mandamientos u ordenanzas que se dieron en los capítulos. Al menos estoy retomando los títulos que aparecen en mi Biblia. Reina Valera, en la versión 60. No sé si ustedes, al leer estos capítulos, pudieron extraer o traer a memoria algo de lo que ya se mencionó en las exposiciones anteriores y que ustedes quisieran manifestar ahora, alrededor de estos capítulos, ¿verdad? Claro, si quieren mencionar de otros, adelante, ¿no? Yo creo que eso no es impedimento. No sé si así fue el caso. Aquí hay cosas muy interesantes que recordar y comentar. No tenemos tiempo para recordarlo todo, porque es eso, un recordatorio, pero algunos puntos luego se nos quedan por ahí, están planteados. Y sobre todo en esta perspectiva, mis hermanos, de cómo se dieron allá en el Sinaí y cómo se van a dar ahora antes de entrar a la tierra prometida. ¿Algún comentario por ahí, mis hermanos, de estas leyes, mandamientos o ordenanzas? Déjenme, entre tanto, yo comentar algo, a ver si alguien por ahí se anima, brevemente. Perdón, mis hermanos, permítanme tantito, por favor. No, pues dile que estaba así. Sí, dile que no, que ahorita salgo hasta las 9, 10 de la noche. Dile, ya le pasé esto. Y sale hasta las 9. Con otra persona, no solamente duerme de puerta de mi papá, sino también usa el carro de mi papá, come en el comedor. Perdón, mis hermanos. Es que me andan buscando aquí un vecino y bueno, tienen todo el día y me vienen a buscar ahorita, precisamente. Pero bueno, déjenme comentar algo aquí que quería decirles, mis hermanos. Algunas de las leyes que aparecen aquí, mis hermanos, algunas de ellas ni siquiera se mencionaron en el Éxodo. Es decir, no aparecen tampoco en Números ni en Levítico. Y si aparecen algunas veces con pequeños añadidos o algunos cambios. La ley, mis hermanos, entonces tenemos que verla como un conocimiento de nuestro Dios que evoluciona en la comprensión de aquellos que la viven y que la hacen suya y la están practicando. Entonces vamos a encontrar eso, mis hermanos, de la mejor manera. Por ejemplo, en el capítulo 20, me permito remitirme al capítulo 20, que aquí se menciona en la parte baja, dice leyes acerca de la guerra. Si ahí van a Deuteronomio 20, no sé si recuerdan, esta ley acerca de la guerra, por así decirlo, fíjense que aquí está muy bien descrita y déjenme así declararlo. Realmente no se menciona en la primera data de la ley, sino es hasta este recordatorio en donde, por ejemplo, esa ley se agrega 40 años después, mis hermanos. Y no sé si recuerdan algo acerca de la ley acerca de la guerra. ¿Algo que quisieran recordar ahí rápido? Yo sé que sí lo tienen por ahí presente. Sí, Dani, por favor. Perdón, Anuncita, no sé si pueda comentar antes del capítulo 15. Sí, claro, adelante. Sí, yo creo que tú ya dijiste muy bien
la ley es un cerco, pero realmente aquí, como tú estás diciendo, creo que el pueblo entiende que la ley también es libertad. Y estas leyes que aparecen en el capítulo 15 es libertad en el sentido más amplio de perdón, perdón tanto de lo material, perdón de las deudas y perdón también en el interior, porque la persona que da a los pobres está liberando también. La persona que da libertad a sus siervos, pues obviamente los está liberando. Y la persona que remite deudas se está liberando, ¿no? Entonces, como que el pueblo comienza a comprender que la ley no es solamente este cerco o esta separación, ¿no? Sino que también es una ley que implica amor y implica libertad. Gracias. No, gracias, Dani. No, sí, pues nos ubicas, ¿no? En esto. Sí, mis hermanos, entonces nosotros podemos ir pues reflexionando sobre esto. Ya se ha hecho, pero aquí en Deuteronomio, insistiendo, hay cosas que se agregan, que anteriormente al menos no están escritas tácitamente como acá se hace, ¿no? No sé si tuvieran algún otro comentario de alguno de los puntos que están aquí. Hay algunos, les digo, muy, para mi gusto, interesantes, ¿verdad? ¿Por qué? Porque fíjense que tenemos que entender que la ley, para aquel pueblo, se había vuelto una carga. Pero como que esa concepción de que la ley era una carga estaba dirigida a una interpretación muy ligera de la palabra, donde nuestro Dios les prohibía todo. Y entonces aquel pueblo se rebelaba y empezaban a hacer pues sus locuras, ¿no? Ese efecto de la ley, mis hermanos, que siempre ha persistido, y yo creo que hasta nuestros días está, esa perspectiva de la ley olvidaba cosas que están ahí plasmadas como las que nos comenta Dani, ¿no? Y había otros casos muy especiales. Entonces, las leyes que se están dando aquí, las que ya existen y otras, voy a avanzar, mis hermanos, en la presentación, la siguiente lámina, porque se complementa un poquito con esta. Y a ver si aquí, por ahí nos ayudan con algunos comentarios. Dice por ahí, me permití hacer este cuadrito, no sé qué tan ilustrativo sea, a lo mejor no lo es tanto, pero déjenme, dice, leerlo y dice así el título. 40 años después, las leyes no tienen aplicabilidad real y práctica. Quizás algunas de ellas sí. Veamos un comparativo general. ¿Qué quise decir con eso, mis hermanos? Como yo les decía, las leyes que nuestro Dios les da ya en el Sinaí y se las sigue dando en el transcurso de su peregrinar en el desierto, vamos a encontrar, mis hermanos, que muchas de esas leyes, como decíamos hace 8 días, se cumplieron, tenían plena completud cuando llegaran ya a la tierra prometida, al lugar en donde tenían que llegar. Allí iban a tener cumplimiento real. Entre tanto estuvieran en el desierto, era muy difícil. Entonces, muchas leyes no tenían aplicabilidad real y práctica mientras estuvieron allí en el desierto, mis hermanos. Entonces, me permití hacer este cuadrito que lleva 4 columnas. La primera columna dice leyes en el desierto, en Éxodo, Levítico y Números. Obviamente Deuteronomio también, pero esto lo veo en la lámina, en la columna central, que dice leyes en Deuteronomio, todas marcadas en rojo. Y por acá puse repetida o nueva, es decir, es una ley, un mandamiento o un decreto o posiblemente un derecho que es nuevo o se está repitiendo. Y por aquí la última columna que dice que si tiene aplicabilidad, sí o no. Pues por aquí, mis hermanos, claro, este cuadro había que leerlo un poquito más despacio, por eso se los mando, para ver si alguno de ustedes después quisiera darle una revisión
un poquito más a detalle, pero de aquí tomaría algo que ya se ha explicado, porque me va a facilitar eh, eh, de alguna manera reflexionarlo, ¿no? Por ejemplo, me voy a lo que está escrito en Deuteronomio capítulo 6. Aquí donde estoy moviendo el ratón, dice el Shema, que Dani aquí nos lo explicó muy bien, a súper detalle, y creo que nos quedó muy bien comprendido. Vamos a decir así, que este mandamiento es repetido o nuevo. Aquí ponemos la N de que es nuevo. ¿Por qué? Porque no existe como tal ni en Éxodo, ni en Levítico, ni en Números. Como tal no existe. Aquí tiene otra percepción. Esta percepción se logró 40 años después, mis hermanos. Ahora, ¿tenía aplicación real? Sí, sí la tenía. Claro que sí. Por ahí se nos explicó. Entonces voy a tener aquí un pequeño compendio de los capítulos 15 al 20, en donde vamos a encontrar precisamente si encontramos aportaciones nuevas o son repeticiones efectivamente y si tienen aplicabilidad o no. Por ejemplo, mis hermanos, me voy aquí a las fiestas anuales, que todas están descritas en el capítulo 16. Está el recordatorio, ¿verdad? Es un recordatorio de lo que está escrito. Me voy hacia el lado izquierdo en Éxodo 12, del 2 al 39, y en Números 28. Es realmente una repetición, por eso aquí ponemos la R, es una ley que se repite. Ahora, ¿tenía aplicación? No, pues no tenía aplicación. Las fiestas anuales no tenían aplicación. La pregunta es, ¿por qué no tendrían aplicación, verdad? Y no sé si lo recuerden. ¿Por qué no tendrían aplicación? ¿Quién nos hace un comentario, por favor? No sean así, no me dejen solo. Tocayo, Sí, adelante, Abraham. gracias. Bueno, primero, respondiendo a tu pregunta, creo que tiene mucho que ver con el que, de hecho, en los mismos libros anteriores dice, cuando tú entrares a la tierra que yo te dé, harás esto. Entonces, hay indicaciones previas en algunas leyes en donde da esa atenuante de que tiene que ser cuando entren a la tierra, ¿no? Para empezar. La segunda, el segundo punto del por qué no, es, por ejemplo, la fiesta de las cabañas, ¿no? No era aplicable porque ellos no sembraban, ellos estaban recibiendo el maná. Entonces, esa fiesta solamente se había indicado cuando ellos tuvieran la bendición de la primer cosecha. De las cosechas, se pueden decir, ¿no? Que es en las cosechas de septiembre o octubre, ¿no? En la siega, ¿no? Entonces, esos son unos ejemplos del por qué no eran aplicables, ¿no? Y por qué no debía de ser aplicable la parte de la ley en algunas cosas, ¿no? Hablando de fiestas. Y la otra, Tocayo, yo quiero comentar algo que yo creo que en algún momento lo vi y espero que con esto nadie se sienta incómodo. Habemos algunos de nosotros que creemos las cosas muy literales y las vemos así a rajatabla, ¿no? Que si está escrito de esa forma, así estuvo y así fue, pero resulta que a veces las cosas no son así, ¿no? Y perdón que lo diga de esta forma, son como los chismes, ¿no? O como, más, perdón, son como las noticias. Las noticias, cuando están mal contadas, se convierten en chismes, ¿no? Y los chismes se llegan a convertir en mentiras o ya son mentiras, ¿no? Porque no te están contando una verdad.
El libro de Deuteronomio, yo tuve la oportunidad al principio cuando me tocaron los primeros capítulos de investigar en que no hay autores que creen que no fue escrito por Moisés todo y que este libro, al igual que Números, tuvo, por decirlo de alguna forma muy coloquial o muy burda, tuvo mano negra por aquellos intérpretes de la ley, intérpretes de la Torá, en la época de los reyes y en la época después del exilio, ¿no? Entonces, ellos regresan de Jerusalén y regresan a Jerusalén de Babilonia y uno de los libros más leídos se convierte precisamente. Y era un libro, como tú lo dijiste, es una repetición, es un como resumen de la ley, y se hace el libro más leído por los judíos. En ese momento ya eran los judíos, porque ya el pueblo de Israel estaba totalmente disperso, ya no era el pueblo de Israel, ya era el pueblo judío, los de la tribu de Judá y el remanente de los que se habían quedado en el reino del sur. Entonces, ellos empiezan a a darle énfasis a este libro, y creo yo que aquí interviene mucho lo que tú comentas. Hay una evolución en la ley y hay cosas que eran ya necesarias y aplicables en su momento. Y no es de que estuvieran ellos añadiendo algo, sino en la interpretación de lo primero tenía que ser ajustable a lo nuevo que estaba viviendo el pueblo en esa época, según algunos comentaristas, y yo lo entiendo así. No era necesario que vivieran como les había dicho en el desierto, ¿no? Ya no estaban en el desierto, ni tampoco estaban en en la época de los jueces. Ya había pasado la época de los reyes, ahora estaban viviendo una época nueva en donde, si nosotros recordamos la historia, el pueblo judío, hermanos, ya no tenía rey. Fueron cautivos de una u otra forma, fueron tributarios a imperios que Daniel menciona en sus profecías, empezando por Babilonia, ¿no? Grecia no fue para menos, y ellos ya no tuvieron rey, no volvieron a tener un rey literal en su reinado después del regreso de Babilonia. Entonces tenían que ajustar sus leyes. Yo hasta aquí me quedo, tocayo, porque creo que vas a tocar más puntos adelante que a lo mejor pueden ser interesantes si yo me estoy adelantando. No, magnífico, tocayo. Y yo creo que también otra explicación, igual que la de Dani, nos ubica muy bien en todo esto, recordando cosas que ya ustedes tocaron y que valdría pues la pena siempre tenerlas presentes, ¿no? Para nosotros darle sentido a esto. Déjenme ahí agregar algo, esto es obviamente de mi cosecha, en el sentido, mis hermanos, de que la ley en esta comprensión que va teniendo a través de los años por parte de la gente aquí, por ejemplo, Moisés fíjense que él introduce algo para mi gusto, que se refiere a una jerarquización de las leyes. Cuando nosotros vemos en la data de la ley allá en el Sinaí, la data de la ley, eso lo vamos a ver después más adelante, mis hermanos, se da en 3 momentos. Esto lo vimos, si mal no recuerdo, con Abraham también. Se da en 3 momentos. No se da en un solo evento. Pero ahí, mis hermanos, no hay jerarquización de la ley. Nosotros somos los que le damos jerarquización. Pero ya aquí en el Shema, en el capítulo 6, yo alcanzo a percibir, por eso les digo, esta es una interpretación mía, posiblemente muy discutible. Moisés, 40 años después, empieza a jerarquizar.
y habla, mis hermanos, de aquello que es muy importante y relevante. Y lo más importante, él ya lo ve, lo relaciona mucho, obviamente, con el amor a nuestro Dios, como ya se nos explicó, y que tiene que tener un significado muy especial sobre todas las demás leyes. Es que si no, no tiene sentido la ley si eso no permea desde arriba. Y esto yo me atrevo a pensar que en el éxodo del pueblo ni lo entendía, ni tampoco lo entendió Moisés. Esto lo entendió 40 años después. Y posiblemente ya lo que nos decía Abraham, posiblemente hasta el Shema es introducido por lo que se llama la tradición sacerdotal años después. Pero eso es una consideración. ¿Qué podemos hacer? Esta es una consideración mía, pero ustedes pueden hacer otras adicionales. Sí, Ivancito o Becky. Tu micrófono. Sí, más vamos a todos, hermanos. Juancito, mira, tengo un comentario sobre lo que también decía el hermano Abraham, pero antes, como habías preguntado que si habíamos visto lo de la guerra, lo que me quedó más grabado que cuando la persona es recién casada no podía salir a la guerra, ¿no? Sí. Sí, pero pero yo te iba a comentar, mira, me parece en la lectura que nos pediste que hiciéramos de Deuteronomio capítulo 17, del versículo 14 en adelante, donde habla de instrucciones acerca de un rey, me parece como que es una opinión particular y un análisis mío. Pareciera ser que esta parte está insertada mucho después, porque te acuerdas que, no sé si se acuerdan, hermanos, también, Dios, cuando Israel pide un rey, lo lamenta mucho Samuel, y también Dios le dice, me han rechazado a mí. Pero aquí veo como que hay una instrucción de Dios que le dice, cuando entres a esa tierra y tú quieras un rey, ciertamente pondrás rey sobre ti al que Jehová tu Dios escogiere. Entiendo que finalmente Dios escoge a Saúl, pero en los designios que yo alcanzo a ver en Samuel, según mi concepción, no había Dios, perdón, no había rey en ese momento. El rey iba a ser Dios, pero veo una inserción aquí de una instrucción. Quizás sea tardío, ¿no? Sí. ¿Sí? Gracias, Abrancito. No, gracias, Ivancito. Sí, yo creo que este es uno de esos ejemplos, ¿no, mis hermanos? Una continuación, mi hermano Ivancito comentando lo que decía nuestro hermano Abraham. Se ven algunas porciones de la palabra en Deuteronomio que se ve que como que no encajan totalmente en el momento histórico en el que se está considerando el asunto. Ya si desde aquí se habla en el capítulo 17, aquí donde estoy moviendo el ratón, del 14 al 20, deberes del rey, que era un mandamiento que no se dio al principio, porque, como dice nuestro hermano Ivancito, estoy ahí repitiendo nada más lo que él nos dijo, pues ahí como que se está tratando de establecer un reino, pero es el reino de Dios, ¿no? En donde el rey es nuestro Dios, pero aquí ya se habla de un rey humano. Entonces, en ese momento dice uno como que esto no cuadra. Es algo nuevo, pero no tiene aplicación. Yo creo que ni lo comprendían ellos. Es muy difícil realmente, ¿no? Pero, ¿no? Qué magnífico comentario, ¿no, mis hermanos? Que viene a enriquecer el análisis que tenemos que hacer de todo lo que nuestro Dios dio y que permitió que quedara sentado en el Pentateuco, pensemos así, y que obviamente nos abre una visión de lo que nuestro Dios quería para aquel pueblo, pero también que nosotros interpretáramos, mis hermanos. Es el valor que le tenemos que dar, pues, a las cosas. Y aquel pueblo creo que le dio un valor no siempre positivo, más bien fue un valor negativo, y por eso les iba como les iba, ¿no? Por estar siempre en desobediencia y saliéndose del corral, ¿no?
como decíamos, y al salir del corral, pues hay muchos peligros, consecuencias que pagar. Bueno, a ver si ahorita se animan, voy a continuar, mis hermanos, para que los tiempos nos den. La siguiente lámina. Abraham. Sí, adelante. Me gustaría hacer un comentario. Yo Claro. creo que ya estaba jerarquizado, como tú dices que no estaba, ya estaba la jerarquía de Dios, ¿sí? Ok. Desde un principio, porque yo estuve viendo los preceptos, hay 248 de los 613 que se relacionan con Dios, y desde el Éxodo, desde que dio Dios los 10 mandamientos. Entonces ahí nada más es, como tú dijiste, ampliar un poquito, o sea, desmenuzar, por decirte algo, el primero: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Ahí va marcándoles: cree en Dios que existe, reconoce a Dios, ama a Dios de todo corazón, teme a Dios, desde el Éxodo hasta Deuteronomio. Servir a Dios, imitar a Dios, no profanar, enseñar la ley a los hijos en todo momento, que has de estudiar la ley cada 7 años. Entonces yo pienso que ellos sí tenían bien, y hay muchos, toda la ley que marca, ¿sí? Marca de que tenían que adorar a Dios y cómo lo debían de adorar. ¿Y en qué tiempo? Ahí les va marcando, ¿sí? Y así va marcando: amarás a tu Dios con todo tu corazón, y a tu prójimo como a ti mismo. Va marcando también en los demás preceptos, va ampliando cómo deben tratar a su semejante en diferentes situaciones, ¿sí? Ahí les va marcando todo, paso por paso, paso por paso. O sea que sí están muy específicos los 10 mandamientos, y sí coinciden con los 613 preceptos. Dicen, eran muchos preceptos. No, los 10 mandamientos es la concentración de los 613 preceptos que están ahí, ¿sí? Entonces, para mí, ellos sabían, y cuando entraron a la tierra prometida, sabían que existían los 10 mandamientos. No vivieron la época de sus padres, eso es definitivo, no la vivieron, pero sí sabían, porque ellos cargaban el arca y sabían que estaba adentro, ¿sí? Y sabían muchas cosas: cómo deberían de hacer las ofrendas, cómo lo deberían de hacer, el varón cómo tenía que tratar a una mujer, no tenían que estar con una mujer en X días, ¿sí? La mujer no debería de llevar sacrificio, cómo tratar a un leproso, cómo se debería de diezmar el ganado. O sea, todo eso nada más está especificado dentro del mandamiento, en donde dice todo, hermanos. Yo considero que si lo leemos muy específicamente, ahí vamos a ver todos los mandamientos, nada más desmenuzados, como se dice ahora. Pero ahí está todo, hermanos. De que no podían tocar un cuerpo cuando estaba muerto, etcétera, etcétera. Creo que las conocen todos ustedes. Entonces, yo considero que ahí era lo que tenían que recordarles a los nuevos, o sea, al nuevo pueblo que iba a entrar a la tierra prometida, pero ellos ya sabían todo y cómo lo deberían de hacer, porque ellos lo sabían, porque lo cargaban. Ese es mi comentario. Gracias. Muy bien, Betty. No, muchas gracias. Sí, pues yo creo que tienes también toda la razón, ¿no? En ese sentido. Y ya te nos adelantaste un poquitito, pero está relacionado. Pues es inevitable no adelantarse o atrasarse a lo que está escrito antes, ¿no? Déjenme avanzar y ahorita retomamos parte de lo que Betty también nos comentaba. Fíjense que aquí me permití poner estas especie como de... Esta es una reflexión obviamente mía y también muy discutible, pero a lo mejor nos sirve de guía, ¿no? Permítanme leerlo así rápidamente. Dice el título: Percepción de la ley en su lectura en Deuteronomio, Éxodo, Levítico y Números. ¿Cuál es esa percepción desde el origen, desde el Sinaí hasta llegar a la entrada ahí en Cades Barnea a la tierra prometida? Bueno, vamos a encontrar en mi percepción, mis hermanos, que ojalá ustedes la comentaran, esto creo que no va a ocasionar nada, dice así: no hay un orden secuencial rígido en su presentación. Eso no significa que así haya sido dada, mis hermanos, la ley. Cuando yo leo las leyes ahí en Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio,
no sé si ustedes tengan la percepción, no hay un orden. Los 613 mandamientos que mencionaba Betty, por ahí les hice llegar un listadito que saqué de las páginas. Se me ve el nombre de esta asociación, a lo mejor Abraham se acuerda. Ahí nos presentan los 613 mandamientos, pero clasificados, mis hermanos. Ya como por área de aplicación, por así decirlo. Esos 613, mis hermanos, pues no vienen tampoco jerarquizados, vienen clasificados. Pero cuando yo lo leo en la escritura, vienen revueltos. Claro, eso tiene su explicación, pero no hay un orden secuencial rígido. Número 2. Pareciera que al escribirse se van añadiendo como se van acordando los eventos. ¿Qué decirles, mis hermanos? Normalmente se dice que las leyes nacieron de la tradición oral. Eso también lo vamos a ver, si Dios lo permite, el sábado. La tradición oral y la tradición escrita. Cuando algo se transmite oralmente, mis hermanos, se dice que aquellos que armaron la escritura retomaban de lo que se acordaban las personas y lo iban armando. Y hay veces que armaban un pequeño rompecabezas. No era algo secuencial. Y le preguntaban a los más viejos de qué se acordaban y se plasmaba. Y si había algo escrito, lo tomaban y armaban un libro. Entonces, las leyes ahí escritas no tienen una secuencia rígida, entonces requieren de parte de nosotros precisamente un análisis y un clasificatorio para entenderlo y darle sentido pues hacia el Nuevo Testamento, hacia el Nuevo Pacto. Entonces, esto siempre tenemos que tenerlo presente, por eso tenemos que dedicarle un tiempo a la lectura y a la comprensión. El número 3, no hay un clasificatorio para las leyes como llegamos a hacerlo. Esto es al inicio, no hay un clasificatorio de leyes. Ahora sí lo hay, por ejemplo, los 613 mandamientos. La Iglesia de Dios generó su propio clasificatorio cuando yo era niño, mis hermanos. Cuando yo era niño se decía, está la ley moral. ¿Cuál es la ley moral? Los 10 mandamientos. ¿Qué más había? Estaba la ley ritual y sacrificios. Estaban las leyes de sanidad, etcétera. Había un clasificatorio que nuestra iglesia había hecho. Pero lo extraíamos de lo que estaba escrito allá, dándole un orden. Y ese orden, mis hermanos, benefició mucho a la iglesia, pero también la perjudicó. A ver si más adelantito lo vamos a ver y si no, la siguiente sesión. ¿Perjudicó a la iglesia? Sí, sí. Por ahí hay necesidad de hacer reflexiones. La benefició muchísimo. Fue como la iglesia creció y se distinguió de otros grupos. Número 4. Hay algunas leyes anacrónicas y sin aplicación inmediata. Es algo de lo que hemos estado comentando. Esto sin duda. Inclusive hay leyes que por ahí ya están completamente anacrónicas. No tendrían sentido el día de hoy. Algún día lo comentamos, decíamos, la ley dice, ¿tienes un hijo contumaz? Sí. ¿Es rebelde tu hijo? Sí. ¿Qué nos dice la ley que hagamos con él? Pues hay que apedrearlo, hay que matarlo. Yo le preguntaría a los papás y a las mamás de aquí que me están oyendo, si tu hijo es contumaz y rebelde, a lo mejor un día no lo trae aquí a la iglesia y le dice al hermano Iván, mi hijo es rebelde y contumaz. Ivancito va a decir, pues saquen las piedras y vamos a darle duro, ¿no? Eso ya no funcionó y ni funciona, obviamente. ¿Son mandamientos anacrónicos? Sí. ¿Por qué se convirtieron en anacrónicos? Porque en una ocasión sí sirvió. Bueno, hay que reflexionar siempre en eso, ¿no? Voy al punto 5. Dice, los judíos dicen que hay 613 mandamientos. Yo creo que sí, pues están identificados ahí, eso nadie lo va a negar. Que hoy son ordenados y clasificados y que siguen
vigentes, pero les pongo aquí, pero sin aplicación en signos de interrogación, porque esto es discutible. Muchas cosas sí se aplican, otras no. Ni siquiera en el seno de la comunidad judía está por ahí. Después de revisar los 613 mandamientos, mis hermanos, ¿qué se puede analizar y concluir? Menciona 3 puntos relevantes. Ya Betty nos hizo favor de comentar algo, pero si nos quieren comentar, no sean malitos, de su lectura de los 613 mandamientos, ¿qué pueden descubrir? ¿Qué percibieron? A lo mejor fue una lectura. Miren, para empezar, yo les aseguro algo. Perdón, a lo mejor ahí ofendo a más de uno, pero yo me ofendo también. Yo después de ir leyendo como el 50, en el 60, ya como viejito que soy, ya estaba dando unas cabeceadas terribles. Y dije, chispas, ya me imagino en aquella época, no, hombre, pues, ¿cuándo iban a leer los 613? Bueno, una época en que leyeron toda la ley y lloraron. Con Nehemías, con Esdras. Hubo otras épocas sensibles, pero en otra época no creo. Y yo creo que si los 613 mandamientos los leíste anoche antes de acostarte, ibas como en el 20 y caíste como regla. Nadie te despertaba. Mis hermanos, después de leerlos, ¿algún comentario? ¿No? Bueno, retomando por lo que nos dice ahí. No, Ernesto, claro que sí, permíteme, porque Claro. está muy interesante ese punto que estás tocando. Por ejemplo, estoy leyendo en el 102 que mandaste, está prohibido utilizar aceite de oliva en la ofrenda por el pecado. No es aplicable. Ya no es aplicable. Como tú dices, fue anacrónico y fue en su tiempo cuando se utilizó. Pero nosotros vemos la tendencia y hay muchos mandamientos así. A mi parecer, lo que yo entiendo de todo esto, yo no lo puedo sintetizar en los 10 mandamientos, porque estas fueron una serie de reglas morales que Dios le dio a una sociedad para que se condujera de la mejor manera. Era una sociedad que no que estaban haciendo, sino que se estaba formando. Por ejemplo, nosotros tenemos leyes como mexicanos, tenemos la Constitución y nos rigen muchas de esas leyes. Dios estaba haciendo así algo con su pueblo. Y hay muchas que, a mi parecer, si hiciéramos la clasificación que tú estabas haciendo en una tabla, qué aplica y qué no aplica, muchas de ellas quedarían fuera. Otras sí las pudiéramos resumir en algún mandamiento. Lo del sortilegio, lo de los ídolos, muchas cosas sí, ¿verdad? Pero es lo que yo alcanzo a percibir. No sé si para allá iba tu análisis. Sí, Ivancito, no, muchas gracias. Salvaste la noche. Sí, yo creo que, mis hermanos, este es el tipo de análisis que tenemos que hacer. Fíjense que una vez discutiendo, una experiencia por ahí, me acuerdo que en una iglesia así muy tradicional, a donde yo iba, y es algo que defiende la Iglesia de Dios durante muchos años, dice, la única ley que quedó abolida es la ley de ritos y ceremonias. Y cuando decían eso, yo decía, bueno, de los 613, ya Betty nos decía, ya hasta se me olvidó el número que me dijo ella, tantos mandamientos son de ritos y ceremoniales. Y hay que decir, son tantos. Entonces el resto sigue vigente. Yo le decía a un hermano, usted dice que lo único que se clavó en la cruz fue esto. Entonces los otros siguen vigentes y me dijo, sí. Entonces fue cuando le saqué lo del hijo contumaz. Pero hay otros que también, como ya Ivancito nos dijo, son de esa manera. Sí, Ivancito, por favor. Gracias, Abrancito. Mira, yo quiero comentarte de un sacerdote con defecto, o sea, no debería tener defecto. Ese pues ya también quedó en el olvido, ¿no? Porque hay personas que sirven a Dios aunque tengan algún defecto físico.
Y también Becky, perdón que te, ¿por qué te me quedaste viendo? Ay, no. Mi mirada está fija en todos porque estamos un poquito defectuositos todos. También hay otro, que le acabo de leer aquí. Ah, ya lo perdí. Ah, que no pueden participar en el servicio cualquier persona que no fuera sacerdote. Y en la actualidad, pues participamos muchos y no somos, por lo menos ministros, no somos, o lo digo por mí, ¿no? Obreros, diáconos, simplemente una mortal. De alguna manera participamos en el servicio a Dios. Claro, claro. Sí, ¿verdad? Y ese Pero tipo ya hay de... muchos, ¿no? Pero que participen otros. Sí, no, gracias, Becky. Yo creo que nos ubicas también magnífico, ¿no? Porque, mis hermanos, nuestro punto de referencia no puede ser exclusivamente la ley y decir, es que así está escrito y así tiene que ser, como ya se apuntó. No podemos ser tan literalistas. ¿Por qué? Porque hay una evolución en la comprensión de la ley. Y esa evolución está muy relacionada con el paso del tiempo, con la formación de sociedades, con las prácticas de vida. Y la ley se amolda muy bien, muy bien. Hasta nuestros días creo que tiene esa gran flexibilidad. Y más en la parte blanda de la ley, que es la más importante, aquello que varios de ustedes ya han explicado y que decimos la ley, tiene un rema, yo le llamo el rema de la ley. Obviamente, aquello que era la esencia propia de la ley de nuestro Dios que está basada en el amor, ¿no? Entonces, esa se adapta a cualquier época, a cualquier circunstancia, ahí no hay límites, ¿no? Sí, gracias, Becky. Betty, por favor. Bueno, yo considero que quedaron obsoletos varios mandamientos o varios preceptos cuando Jesús vino a morir por el pecador. Él fue el que vino a perfeccionar, se puede decir, los preceptos, a quitarlos, ¿sí? Porque antes había sacerdotes y tenían un área específica, qué deberían de hacer los levitas, cómo lo deberían de hacer, cómo deberían de quemar el incienso, 2 veces al día en el altar de oro, mantener el fuego ardiente en el altar continuamente, quitar las cenizas diariamente. O sea, eran trabajos rutinarios que lo hacía el sacerdote con los levitas, o sea, con los que estaban cerca de él, ¿sí? Y también Israel debería honrar a los sacerdotes y los sacerdotes deberían de usar una vestimenta especial, etcétera, etcétera. Entonces yo considero que esas situaciones las vino a asumir Cristo Jesús y él fue el sacerdote. Y eso ya en la actualidad nosotros no lo podemos hacer porque nosotros ya tenemos un sacerdote que es Cristo Jesús. Entonces, sí funcionaron y están funcionando. O sea, se fusionaron las dos leyes. Por eso te decía, van en conjunto. Y no puedes tú decir los 613 preceptos quitaron esto y los 10 mandamientos quitaron esto. No, van en conjunto, van enlazados unos con otros. Yo es lo que considero, porque el sacerdote que ahorita nosotros tenemos es Jesús. Y todo lo que se hacía, todos los que hacían y todos los ritos que hacían los judíos, lo tenían que hacer a fuerzas, porque ellos tenían que tener una comunión con Dios y tenían un deber de ofrecer a Dios sus ofrendas cada mes, cada día, o sea, tenían muchas ofrendas, creo que eso ya no los explicó Abraham, sí, a los sacrificios adicionales, las ofrendas por el día de la expiación, o sea, que eso todo nos los explicó, nos los estuvo explicando Abraham, que son muchas fiestas, sí, también la fiesta durante las fiestas había que matar un cordero pascual, o sea, muchos rituales que todos nosotros conocemos y ya no quiero mencionar más, pero todo eso vino a suplirlo nuestro Señor Jesucristo. Él es ahora el sacerdote, Él es el sacrificio que nosotros tenemos. Y ya nosotros no podemos celebrar la Pascua como la celebraba el pueblo. Ellos la celebran, no, ya no celebramos la Pascua. ¿Qué
pienso que van entre las... Ese es mi comentario. Sí, Betty, gracias, gracias. Miren, eso que dice Betty, pues obviamente también, como todo, por ejemplo, lo que yo he comentado, pues está puesto pues a discusión. Miren, por ejemplo, me acabo de encontrar hace 2 semanas a hermanos que van a la Iglesia de Dios israelita, allá en la división de sí fiestas, y ellos pues siguen celebrando a su manera, Cabañas, por ejemplo, Pentecostés. Y uno dice, ¿por qué lo hacen? Cuando empiezan a interpretar lo que está escrito literalmente, ahí está muy claro. Dicen ellos, así me dijeron, acuérdate que las leyes son leyes, las leyes de fiestas son leyes perpetuas, son fiestas perpetuas. ¿Tú por qué las quieres quitar? Me dijeron a mí, ¿tú por qué las quieres quitar? Le digo, no, pues yo no las quiero quitar, ¿no? Ni fui yo. Me dice, sí, dice, porque tú ya dices que no hay que celebrarlas y son perpetuas. Y digo, bueno, estos hermanos tienen una perspectiva al analizar esto, que obviamente tienen su base. Algunos hoy podemos decir, creo que no es muy exacta su base, pero bueno, pero esto es lo que tenemos que reflexionar, mis hermanos. Tenemos que extraer lo valioso de todo esto. ¿Por qué? Porque nos vamos acercando, obviamente, hacia aquello que el Señor Jesús vino a establecer como un nuevo pacto y del cual ya Betty nos menciona. Bien, mis hermanos, voy a avanzar porque el tiempo, me tomo 5 minutitos más para terminar. Por favor, disculpen el abuso, ya también hace 8 días abusé. Permítanme llegar a este cuadro. En este cuadro, mis hermanos, que se los quiero dejar de tarea, les estoy dejando muchas tareas, ¿verdad? Quiero nada más revisar brevemente cómo la percepción del sábado fue variando en el tiempo. El mandamiento del sábado. Esto se tendría que hacer, este tipo de trabajos, si queríamos ser muy minuciosos con todos los mandamientos, mis hermanos. Tanto los principales, los generales, de donde emana todo, que son las 10 palabras, así llamadas, de ahí se derivan leyes secundarias, leyes complementarias, mandamientos menores. Pero eso es un clasificatorio que hoy hacemos nosotros. El judío no hace eso que de mayores y menores en esta época, en este tiempo en el que estamos. En la época del Señor Jesús sí había esa percepción. ¿Cuál es el grande mandamiento en la ley? Eso es de la época del Señor Jesús. Eso ha cambiado con el tiempo. Esto es normal que cambie. Entonces el sábado, mis hermanos, desde que se dio aquí, yo les pongo algunos años que a lo mejor me dices está chueco. Pues a lo mejor sí, mis hermanos, porque nadie sabe exactamente cuándo pasó. Son años aproximados. Yo les doy aquí unas citas de Éxodo, aquí por ejemplo, hablando del sábado, en Éxodo 16, la primera vez que se da antes de la data de la ley. Por ejemplo, allá en Éxodo 16, del 23 al 30, antes de que se dé el mandamiento en el Sinaí, ustedes saben, recuerdan, lean esta partecita, si se los pediría, no ahorita, leanlo como parte de la tarea. Ya se habla de que aquellos ya lo conocían. ¿Desde cuándo lo conocían? Y yo he oído hermanos que dicen desde el principio, porque el sábado se conoce desde la antigüedad. Pero aquí estamos hablando, mis hermanos, estamos hablando de leyes. Cuando yo les hablo de una ley, mis hermanos, ojalá ustedes coincidan con mi concepto, es aquella reglamentación de vida de una sociedad que está por escrito, que hay una referencia tácita, ya sea en algún tipo de lenguaje,
ideográfico, jeroglífico, o bien plasmado en la modernidad a través de símbolos a manera de letras. Esa es la ley. Entonces, cuando hablamos del pueblo de Israel, la ley se da a partir del Sinaí. Entonces, eso, mis hermanos, aquí se los pongo en el segundo renglón de este cuadro que dice la data de la ley. Aquí en Éxodo 20, ahí se habla del sábado, pero ya se menciona antes. ¿Qué podríamos responder? Allá lo conocían, ¿cuánto tiempo antes? El recordatorio de la ley, mis hermanos, obedece a circunstancias de la vida del pueblo. Entonces podemos, como habíamos ya por ahí mencionado, hay una evolución del concepto interpretativo en las personas, en los grupos, y nosotros tenemos que darle una revisada porque a algunos de nosotros la ley nos ha beneficiado mucho, mis hermanos. Conocer la ley de Dios nos ha beneficiado, pero también a muchos de nosotros ese conocimiento nos ha perjudicado, como le perjudicó a Israel en la antigüedad, a semejanza de ellos. Entonces, siempre hay que estar, insisto, reflexionando. Mis hermanos, denle una leída, si son tan amables, en la semana, si tienen una oportunidad, hasta llegar a lo que dice Isaías. En Isaías 58, que sin leerlo ustedes saben qué dice, en donde se habla de el rema de la ley, la esencia de la ley. Se da a conocer hasta la época de Isaías literalmente escrito. Antes había que percibirlo bajo la experiencia, vivir lo que se tenía que vivir, pero el pueblo nunca lo leyó así. Entonces, de la ley escrita, en la antigüedad hay que aprender mucho, sin duda, tanto en lo positivo como en lo negativo. Entonces, mis hermanos, les dejo esta tarea. Y la otra tarea, yo sé que ustedes también tienen muchas ocupaciones que hacer, pero si nos damos tiempo, si quisieran leer, por favor, del capítulo 21 al capítulo 26. Del 21 al 26 para la otra semana. Y hacemos nuestra pequeña recordatorio y reflexión sobre lo que está escrito en estos capítulos. Y no sé si hubiera un último comentario, mis hermanos, con esto estaríamos terminando nuestra reflexión. Yo de antemano les agradezco y gracias por oírme y por participar, enriqueciendo esto. Si no hay ningún comentario, Ivancito, te dejo el micrófono, por favor.